con ustedes, por la invitación realizada para hablar con ustedes acerca de la realidad de este genocidio que se lleva a cabo contra el pueblo palestino desde hace 66 años. El pueblo palestino vive sufriendo un genocidio desde hace 66 años. La gran responsable de este genocidio son las Naciones Unidas, porque en su resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 decide la partición del territorio palestino de 22.009 kilómetros cuadrados y otorgarle el 55% al nuevo ente sionista, el 45% restante para la continuación del Estado palestino. Naciones Unidas, en sus 19 capítulos y 111 artículos, no tiene potestad alguna para dividir un territorio, un país, y crear un Estado dentro de ese país. Por lo tanto, es ilegal, por lo tanto es antijurídico, porque va en contra de la propia Carta Magna de las Naciones Unidas. En 1948 se hace realidad este plan de la creación del Estado de usurpación ilegal de Israel, a partir de la masacre de más de 430 aldeas y pueblos palestinos, a través del terrorismo del sionismo, que van ingresando a los pueblos y a las aldeas, masacrando mujeres y niños y familias enteras palestinas, para que éstas puedan huir, sentir el temor de la presencia del nuevo invasor que proviene de Europa. Esta es la política de exterminio que al inicio de la fundación del nuevo estado de ocupación, de usurpación sobre la tierra palestina, marca un poco la arquitectura de lo que va a ser durante 66 años el genocidio del pueblo palestino. Después, en 1967, la entidad sionista en la segunda ocupación ocupa Jerusalén Este, Al-Quds, y ocupa un 23% más del territorio palestino. Por lo tanto, el 23% sumado al 55% del año 1948 hace un 78% de territorio palestino ocupado bajo la ocupación del régimen sionista. Por lo tanto, ya se va haciendo ya poco viable justamente la creación y la continuación de un Estado palestino. Pero no hay que crear ningún Estado palestino, el Estado palestino siempre existió. Lo que pasa es que Naciones Unidas decidió partirlo, robar la tierra palestina y otorgarla a una entidad ilegal como es la entidad sionista israelí. Después de 1980 también la entidad sionista declara a Al-Quds, Jerusalén Este y toda Jerusalén como capital de Israel. Inmediatamente Naciones Unidas sale con una resolución, la 467, donde señala a todos los países que tengan delegaciones en los territorios ocupados que mantengan sus embajadas en Tel Aviv y no reconozcan justamente a la nueva capital proclamada por la entidad sionista. Por lo tanto, Naciones Unidas ahí sí sale al cruce un poco de esta avanzada, ¿no?, por parte del régimen criminal sionista, en la cual quiere destruir toda esencia cultural, religiosa, política del pueblo palestino. Pero la realidad marca que Jerusalén Este, Al-Quds, sigue bajo la administración sionista. Por lo tanto, la gran responsable son las Naciones Unidas, las cuales tienen que hacerse cargo de este genocidio y hacer una reparación histórica al pueblo palestino. El pueblo palestino no debe pedir ser miembro de Naciones Unidas, no debe pedir ser un Estado observador. El pueblo palestino siempre fue un Estado que después lo invaden, lo usurpan, lo dividen, lo masacran, roban sus tierras, asesinan a sus hijos, destruyen sus casas. Por lo tanto, Naciones Unidas es la gran responsable de esta historia de sufrimiento del pueblo palestino. Por lo tanto, la comunidad internacional le debe pedir perdón al pueblo palestino, a sus mártires, en memoria de todos aquellos que han muerto durante estos 66 años de genocidio.
Bueno, realmente es un triunfo el alto al fuego indefinido por parte que el régimen sionista reconoce su derrota ante la resistencia heroica del pueblo palestino y de sus organizaciones, como el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, la Yihad Islámica, los Frentes Populares Palestinos, los Comités de Resistencia Palestinos de la Franja de Gaza, donde victoriosos, unidos con el pueblo, sus hijos combatientes han derrotado al régimen criminal que ha arrojado sobre la Franja de Gaza el equivalente a la bomba atómica de Hiroshima, más de 20.000 toneladas de explosivos contra escuelas, hogares, mezquitas del pueblo palestino. Entonces lo que nosotros vemos ahora, que dentro de esta gran victoria América Latina juega un papel importante. Primero por su solidaridad contundente, no solamente con palabras sino con hechos, con la ayuda humanitaria directamente hacia la Franja de Gaza y con la expulsión de los embajadores de la entidad sionista, de los representantes de este régimen criminal. América Latina dice, no somos cómplices de este genocidio contra la infancia palestina, contra el pueblo palestino, nos alineamos con la resistencia palestina y desde siempre América Latina ha jugado un papel importantísimo. América Latina ha otorgado militantes, ha otorgado mártires a la causa palestina, por lo tanto latinoamericanos y palestinos jugamos el mismo papel, el mismo rol contra la opresión. Nos levantamos nosotros los latinoamericanos contra el imperialismo español y después contra el imperialismo norteamericano. Y el pueblo palestino se levanta contra la opresión sionista. Tenemos la misma esencia revolucionaria de luchar por la liberación de nuestros pueblos. El imperialismo norteamericano en Medio Oriente juega un papel geopolítico fundamental con su gran aliado, la entidad sionista. Es más, hay que decir de que el Congreso de los Estados Unidos en su política exterior está dictada por el lobby sionista israelí. Vemos en Medio Oriente de que los mercenarios que actúan en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad no han logrado ninguna victoria, por el contrario, han sido derrotados y siguen siendo derrotados por el pueblo sirio. En el Líbano cometen atentados terroristas contra el pueblo sirio, contra la resistencia heroica libanesa, la cual ha dado siempre una contundente victoria a su pueblo y una contundente derrota al sionismo en el 2006, al ejército israelí, cuando invade y bombardea el Líbano. Y vemos también la presencia a través del apoyo directo al régimen sionista con más de 3.000 millones de dólares por año que otorga la Casa Blanca al régimen sionista para bombardear y masacrar al pueblo palestino. Vemos que Estados Unidos es el gran responsable de las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial y es el gran responsable y auspiciante para la entidad sionista, para que la entidad sionista cometa sus crímenes, asesina al pueblo palestino, asesina a niños, como lo está haciendo desde el año 2000. Llevamos más de 2.000 niños palestinos desde el año 2000. Y en esta última operación, Borde Protector, llevamos más de 500 niños asesinados, lo que significa que muere un niño palestino cada hora. Esto es lo que realmente hace el gobierno de los Estados Unidos, geopolítica pura, pero a través de la muerte. Cuando Estados Unidos habla de derechos humanos, son los derechos humanos de Occidente, los derechos humanos de la muerte, porque defienden los intereses económicos, los intereses macabros, los intereses de estos señores de la muerte sobre los pueblos que se levantan contra la hegemonía imperialista norteamericana, sionista israelí. Obviamente que el régimen sionista también tiene la cuestión fundamental dentro de su macabra operación de genocidio sobre la nación palestina, robar los recursos naturales de la patria palestina. Y en este caso la Franja de Gaza cuenta con un recurso natural que son los yacimientos de gas natural a 30 kilómetros de su costa, a 600 metros por debajo del nivel del mar. Unas reservas se estiman de más de 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural,
lo que significa más de 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, el régimen sionista necesita usurpar, tomar la franja de Gaza y expulsar a los palestinos para quedarse con ese recurso de reservas de gas natural tan importantísimo para la economía de la franja de Gaza, para la economía palestina, pero también tan fundamental para la política de recursos para el exterminio contra el pueblo palestino, para el régimen sionista. El régimen sionista está quebrado económicamente desde hace varios años ya por su política criminal. No les alcanzan los 3.000 millones de dólares que le inyecta el imperialismo norteamericano año tras año para comprar armamento, para masacrar niños y mujeres palestinos, sino también necesita, como lo hace en Cisjordania ocupada, robar el agua de la tierra palestina ocupada. Y en la franja de Gaza, este yacimiento de gas natural es importantísimo y fundamental, que el régimen sionista quiere tenerlo, por lo tanto comete estas masacres. Ese también es parte de su objetivo, exterminio con robo económico, ¿no? Es un poco lo que hacen siempre los opresores sobre los pueblos: tomar tu tierra, asesinar tu gente y robar tus recursos. Por lo tanto, le ha ido muy mal al régimen sionista, ha caído derrotado nuevamente por la resistencia heroica palestina, y por lo tanto seguramente va a volver a intentarlo y le va a ir peor, seguramente va a caer más derrotado hasta que, bueno, el Estado palestino vuelva con sus tierras y la comunidad internacional otorgue nuevamente las tierras a la gran nación palestina, al gran Estado palestino que siempre fue, y que a partir del año 1947-48 comienza la usurpación y este genocidio que lleva más de 66 años ya, y realmente se expresa en estos genocidios, ¿no? Por eso es fundamental siempre hacer una visión geopolítica de esta situación por parte de por qué el régimen sionista bombardea en forma constante la franja de Gaza, como lo hizo en el 2009, lo hizo en el 2012 y nuevamente lo hace este año, ¿no? Busca también los recursos naturales de la patria palestina. ¿Por qué el régimen sionista ataca siempre a la franja de Gaza, como en el 2009, 2012 y ahora en el 2014 atacaba permanentemente sobre objetivos civiles? Lo que busca es desmoralizar la conciencia del pueblo palestino, busca quebrar la resistencia del pueblo palestino, y todo lo contrario, porque cuando ves que te asesinan a tus hijos, arrasan tu familia con las bombas, destruyen tu hogar, destruyen tu pueblo, tu ciudad, tu patria, inmediatamente lo que uno hace es levantarse y resistir con lo que se tenga. Por eso los cohetes heroicos de la resistencia palestina realmente han demostrado al régimen sionista que la resistencia palestina está más vigente que nunca. Sus unidades revolucionarias han demostrado una contundente victoria, pero el régimen sionista, como vemos, busca con los bombardeos también su política de exterminio. Ariel Sharon dijo de que si hubieran matado 1 millón de árabes palestinos en 1948, no tendría el ente sionista todos estos problemas. Muchos parlamentarios israelíes han señalado que era necesario arrojar la bomba atómica sobre la franja de Gaza. Ya lo han hecho arrojando estos 20.000 toneladas de explosivos, que significa la bomba de Hiroshima lanzada sobre la franja de Gaza. Entonces no lo han logrado, no pueden con el pueblo palestino, están siendo derrotados día tras día, y bueno, ahora con este alto al fuego realmente es una gran victoria. Por eso la entidad sionista busca siempre bombardear objetivos civiles del pueblo palestino para su exterminio. No lo ha logrado, al contrario, ha sido totalmente derrotado gracias a la resistencia del pueblo palestino, a sus organizaciones
y fundamentalmente también a la solidaridad de los pueblos del mundo como América Latina. El sionismo internacional tiene que ver mucho con este gobierno israelí. El padre fundador, Teodoro Herzl, que en el Congreso, en el primer Congreso sionista del año 1897, establece la creación de un Estado judío sobre Palestina opcional, la República Argentina, se mantiene la misma estructura fundacional, ¿no? El exterminio de la patria palestina, el exterminio del pueblo palestino. El sionismo internacional ejerce su presión en el Congreso de los Estados Unidos y a través del lobby sionista dicta la política exterior de ayuda norteamericana al régimen sionista. El régimen sionista cuenta con más de 200 ojivas nucleares, es la gran amenaza para el Medio Oriente, es la gran amenaza para la humanidad, este régimen criminal que si no le importa matar niños y mujeres a mansalva, menos le va a importar los pueblos del mundo arrojar la bomba atómica, como más de alguna vez ha dicho algún rabino sionista, diciendo que primero hay que defender a la entidad sionista sea como sea. Por lo tanto, vemos que estas son las políticas de exterminio que lleva esta entidad sionista, que cuenta con la impunidad que le da el imperialismo norteamericano y también las potencias occidentales a través de sus negocios. Vemos que la Unión Europea mantiene fuertes relaciones comerciales con la entidad sionista. Realmente no hay una condena efectiva sobre el régimen sionista. Y el sionismo internacional se mantiene fuerte a través de sus empresas y a través de los gobiernos cómplices de las potencias occidentales que le dan el visto bueno a las masacres que comete el régimen israelí. Llevamos a cabo una campaña contra Benjamin Netanyahu, un pedido de captura internacional contra el primer ministro israelí por genocidio, por crímenes de lesa humanidad contra la infancia palestina. Él es responsable de la matanza de cientos de niños palestinos bajo sus órdenes, bajo las bombas de su ejército opresor, de su ejército criminal. Recordemos que en el 2009 los soldados israelíes del ejército de ocupación señalaban de que había que matar mujeres embarazadas porque significaban 2 por 1, matar de un solo tiro a 2 terroristas. Y es realmente quien es responsable con todo su gabinete, porque en el gabinete del régimen sionista el que no es criminal es genocida. Recordemos a Tzipi Livni, ministra actual de Justicia del régimen sionista, la cual fue responsable de la matanza de más de 400 niños en la operación Plomo Fundido en el 2009, donde ella señala de que los niños palestinos son terroristas. Y hoy se la premia siendo ministra de Justicia del régimen sionista. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué justicia podemos esperar por parte del régimen sionista? ¿Qué paz pueden hablar ellos realmente si ellos lo que buscan es el exterminio continuo de la nación palestina? El único camino posible para resolver el tema palestino, la patria palestina, es la restitución de sus tierras por parte de la comunidad internacional, el perdón de las Naciones Unidas, las cuales es la responsable de este genocidio que se comete desde hace 66 años sobre la patria palestina, la reparación histórica al pueblo palestino en memoria de sus mártires, en memoria de sus niños mártires palestinos asesinados por un régimen criminal creado por la comunidad internacional, porque es la comunidad internacional, las Naciones Unidas, quien le da el visto bueno, quien los coloca sobre la tierra palestina para que masacren a familias enteras en nombre de un nuevo Estado ilegal, usurpador y terrorista, porque el régimen sionista es el primer violador de los derechos humanos de la humanidad
y es el primer violador de los derechos de la infancia. Por lo tanto, la única solución que es posible es que la comunidad internacional intervenga y repare históricamente al Estado palestino, a la patria palestina que siempre existió. El único Estado que existe es el Estado palestino, usurpado por una entidad ilegal creada por Naciones Unidas. Recordemos que el régimen sionista mantiene a Cisjordania ocupada y estos asentamientos ilegales de más de 500.000 colonos israelíes están avanzando sobre un sector llamado Sector 3, sobre Jerusalén Este, lo cual hace que al crear nuevos asentamientos ilegales, por lo tanto quieren cerrar la vía de Al-Quds, Jerusalén Este, con Cisjordania ocupada. Por lo tanto, ya sería imposible viable un Estado palestino ante la comunidad internacional. Recordemos que el Estado palestino existe, el único Estado que existe es el Estado palestino, el cual es usurpado y ocupado por una entidad ilegal creada por Naciones Unidas. Esa es la verdad. Por eso el único camino también es la resistencia, lo demuestra la resistencia del pueblo palestino, las armas y los fusiles de las organizaciones heroicas palestinas como el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, la Yihad Islámica, los Frentes Populares Palestinos, los comités de resistencia de la Franja de Gaza, que han demostrado y han marcado que ese es el camino verdadero, la unidad revolucionaria y la resistencia armada y popular de un pueblo que lucha por su liberación contra quienes usurpan y destruyen la identidad palestina. Así lo decía también Abu Jihad, que Abu Jihad era el padre de la intifada palestina, quien decía que no había que sentarse a hablar de paz con el régimen sionista porque al régimen sionista no le importa la paz, lo que le importa es ganar tiempo para destruir y ocupar territorio palestino. Esa es la verdadera esencia. ¿Qué significa la paz para el régimen sionista? Significa la destrucción del pueblo palestino. El pueblo palestino no cree en las palabras del régimen sionista, que lo que ha demostrado siempre es la masacre, la violación de los derechos humanos, la matanza de niños y mujeres. Por lo tanto, el único camino es la resistencia, como lo ha marcado ahora la gran victoria del pueblo palestino en la Franja de Gaza.